En el camino hacia la presidencia del 2026, las alianzas estratégicas se han convertido en un campo de batalla. Más allá de los discursos de los candidatos presidenciales, de las fórmulas vicepresidenciales y de los individuos en sí, está algo en particular: tejer pactos que permitan llegar a la presidencia y marcar una fuerza. En el programa de hoy de Cero a la Izquierda vamos a hablar de esas alianzas electorales 2026. Mucho se ha configurado después de la consulta del 8 de marzo, algunos sectores políticos en Colombia, de la derecha y del centro, que han configurado una nueva estrategia para arrebatarle, como dicen ellos, la presidencia a Iván Cepeda. Al día de hoy se han construido fórmulas vicepresidenciales, unas que han venido sonando y resonando en los medios de comunicación por considerarse contradictorias, como el caso de Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo, aunque de contradictorias, si rescatamos en el fondo, no encontramos mucho, porque muy bien se pueden vestir de aquello que puede sonar alternativo, pero en el fondo siempre será lo mismo. O sea, un diverso y de derecha. En conclusión, estas elecciones 2026 están marcadas por dos grandes polos de alianzas. Tenemos la izquierda y tenemos la derecha. ¿Cómo se está moviendo el tablero de ajedrez político en este momento? ¿Y qué pasa con el centro, que siempre será el mismo interrogante? ¿Qué piensa el centro? ¿Hacia dónde se va a ir? Hace algunas horas se dio el anuncio por parte del candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, de la Gran Alianza por la Vida, en donde llega el hasta entonces candidato también a la presidencia, Juan Fernando Cristo, del Partido En Marcha. Esto fue lo que menciona él en su rueda de prensa en este anuncio. Complace mucho anunciarle a Colombia que ha surgido la Alianza por la Vida y que En Marcha y el Pacto Histórico van a invitar a otras fuerzas políticas que están identificadas en torno a asuntos esenciales programáticos para que trabajemos conjuntamente en la conformación de un gobierno que avance en las transformaciones sociales, en un acuerdo nacional para resolver los grandes problemas del país, en trabajar por la paz, por la democracia. Y aún también hace referencia Cepeda a que invita a las otras fuerzas progresistas que se identifican con el programa de gobierno, con un programa político para hacerle frente a esta alianza electoral con vistas a cumplir la meta de ganar en primera vuelta. Estas alianzas se pueden ver de manera pública o a través de acuerdos programáticos o a través de algunas alianzas en términos del Congreso. Pero también se está haciendo invitación a otros sectores, y esta vez el que hace la invitación directamente es Gustavo Bolívar a través de su X, de su cuenta oficial. Que bien la llegada de Cristo a la campaña Cepeda presidente. Con todo respeto, en nombre de una amplia militancia, quisiéramos que Clara López Obregón y Carlos Caicedo consideraran también la posibilidad de dialogar con Iván Cepeda Castro, para que el progresismo sea una para ganar en primera vuelta. Tenemos la responsabilidad de impedir el regreso de la ultraderecha. Sabemos que son mayores las coincidencias ideológicas y programáticas entre ustedes y que no sería difícil llegar a acuerdos programáticos que permitan a los más pobres de Colombia seguir siendo tocados por la mano de un Estado justo y humano. Hace un llamado, pero a su vez también una especie de echadera de presión, sí, echando cosas en cara respecto a las elecciones del Congreso que pasaron hace unos días. Bueno, pues Carlos Caicedo no se hizo esperar y dio una respuesta frente a la propuesta de Gustavo Bolívar de unirse a la campaña presidencial de Iván Cepeda. Esto fue lo que comentó en su cuenta de X en un video en donde se refirió el tema. Con todo respeto, un acuerdo entre líderes políticos no es unidad popular. La gente que sufre el centralismo, la que vio cambiar su vida en el Magdalena, no necesita que sus dirigentes se pongan de acuerdo. Necesita un proyecto que ya haya demostrado que funciona. Nosotros no defendemos un nombre en el tarjetón, defendemos un proyecto. Regiones frente al centralismo, resultados frente a declaraciones, política como servicio al pueblo y no como acuerdo de cúpulas. Nos vemos en los debates. Otra que se une es la de Julián López, que es el actual presidente de la Cámara de Representantes, que suma su apoyo tras distanciarse de las posturas del partido de la U. Y suma su apoyo y muestra todo su respaldo a Iván Cepeda y a Ida Quilpué. Y López, recuerden que se ha identificado públicamente, abiertamente y en los debates de Cámara de Representantes como un petrista, ya que ha impulsado varias de las reformas del gobierno. Más allá de negar la posibilidad de una alianza en primera vuelta con Cepeda, abre el campo de discusión después de la primera vuelta. Sin embargo, pues la apuesta por la candidatura del Pacto Histórico Iván Cepeda es poder ganar a la derecha en primera vuelta. Hay una crítica válida que hace Caicedo frente a cómo
cómo se pueda gobernar Colombia desde las regiones, y lo que él representa y lo que ha representado con Fuerza Ciudadana en el Magdalena pues ha sido eso, cómo desde la región se construye también cambio. Sin embargo, es de anotar que la fuerza que pueda tener Caicedo tal vez la utilice para negociarla en segunda, pero indudablemente hay que tener claro que la mayor fuerza política de izquierda en estos momentos se concentra en Cepeda por el pacto histórico. Y la misma derecha lo comprende así. De hecho, las alianzas que se vienen a construir, los diálogos que dentro de la derecha se han venido generando han sido con esa intención, vencer a Cepeda en primera o en segunda vuelta. Así lo menciona incluso el mismo Abelardo de la Espriella. Lo que estoy perfectamente claro yo es que si yo paso a segunda vuelta con Cepeda, Paloma va a estar aquí, y si Paloma pasa a segunda vuelta con Cepeda, yo voy a estar apoyándole a ella. De eso tiene que tener tranquilidad el pueblo colombiano. Sacaron una votación muy importante para el Congreso, pero si nosotros hacemos toda la suma, de este lado somos más. Y es que hablábamos atrás que era a través de intenciones públicas de algunos personajes, o las alianzas se veían reflejadas a través de acuerdos programáticos. Pero estas alianzas también son o la jalan algunos actores políticos, ¿cierto? Y los actores políticos no entendidos solo como las manifestaciones de partidos políticos, de militantes de partidos políticos, de políticos a nivel electoral conocidos, sino también esos actores sociales, religiosos y demás. En el caso de Iván Cepeda vemos un movimiento indígena fuerte apoyando a Iván Cepeda en su candidatura presidencial. Y en el caso de la Espriella, que en sus últimas declaraciones, aparte de esta, de hablar de que no le alcanza Iván Cepeda para una segunda vuelta, es una la Espriella que ha marcado una candidatura presidencial en el 2026 con un discurso supuestamente de independencia frente a los partidos tradicionales. Tiene una crítica al establecimiento, tiene propuestas polémicas como la de legalizar el porte de armas, y que ha insistido constantemente en que su alianza únicamente es con la ciudadanía y con la fe. Pero hay que dar la duda. ¿Qué tipo de alianzas entonces viene siendo la fe? La fe es una alianza o una maquinaria de las iglesias. Entonces tenemos una Espriella que se cree independiente, pero que tiene al lado una de las maquinarias más poderosas que nos dejó estas elecciones al Congreso, y son las iglesias. Podríamos decir que la derecha en estos momentos podría estar fragmentada al no mostrar cartas de alianzas fuertes electorales. Pues en esa discusión de la derecha fragmentada que se está viendo muy evidente, hay un post de la revista Semana en donde Abelardo de la Espriella reacciona al mensaje emitido por el expresidente Álvaro Uribe sobre un escenario de unidad con Paloma Valencia. De eso se trata la democracia. Ella tiene una visión diferente a la de nosotros. Nunca la vamos a agredir, pero sí hay que poner los puntos sobre las IES en cuanto a qué es lo que nos diferencia a nosotros de esa campaña de Paloma, a quien por demás yo no tendría ningún problema en nombrar en el gabinete. Paloma es una mujer extraordinaria. ¿En qué la nombraría? Hermano, ya se vería, pero es una mujer extraordinaria. Paloma es extraordinaria. ¿Cuál es el problema que yo le veo a eso? Hombre, que están los mismos de siempre. Allá está el santismo, están los políticos de siempre. Con esa gente es que se va a resolver el problema de Colombia, con los que nos trajeron hasta acá. Yo no comparto esa posición, pero es válida en democracia, porque Paloma es una mujer correcta, honesta, y es una patriota. En esta entrevista, Abelardo exalta a Paloma Valencia, dice que sus capacidades, que ha confrontado el régimen, el régimen que está llamando a elecciones, el régimen que respeta la división del poder público en Colombia, el régimen que tranquilamente la derecha puede salir a decir lo que quiera en medios de comunicación, el régimen que tranquilamente la derecha ha podido salir a manifestarse sin riesgo de que le saquen los ojos, que en las movilizaciones ciudadanas, muchos de los que participaron en esas movilizaciones del estallido social fueron víctimas del exceso de violencia por parte del Estado, de agentes del Estado, que muchos murieron, como el caso de Villa y otros. Ese es el régimen que a él se refiere tal vez, y al que le acusa a Paloma Valencia de aliarse para poder tener la posibilidad de ganar las elecciones, que tiene derecho a admisión, dice Abelardo de la Espriella, pero debió haber tenido derecho a admisión cuando amasó su fortuna gracias a los paramilitares. Debió haber tenido derecho a admisión con las firmas que entregó para validar su candidatura, porque muchas firmas fueron falsas.
tuvo que haber tenido derecho a admisión en ese momento. Yo veo también uno de la Esprella, me causa curiosidad, y es que sigue tomándose el lenguaje, la manera discursiva, la estrategia política que tuvo Milei y Bukele en sus momentos de candidatos. Usa términos como castas políticas, que lucha contra los políticos tradicionales y que busca posicionarse como un outsider. Esa es una jugada de la Esprella, o sea, juega, a diferencia de Paloma, a decir que es un hombre exitoso, que tiene riqueza, que la ha hecho a través de oficio de abogado, a través de sus negocios, de ser dueño de varios licores, y que no necesita realmente de la política para vivir. Pero sí necesita engañar para poder vivir, como lo hizo ADMG, David Murcia Guzmán, aparte de otras denuncias que algunos capos del narcotráfico y paramilitares han hecho contra él. Hablando de fracturas y de alianzas, tenemos que llegar al centro. Aunque se vea disminuido en las encuestas, en el caso de Fajardo, y creciendo según las encuestas Claudia López, hay que recordar algo. No sé realmente cuál de los dos hay más fracturas o están más fragmentados, la derecha o el centro. Pero recuerden que tras las consultas del 8 de marzo, Claudia López se acerca el 10 de marzo y le dice a Fajardo: oye Fajardo, ¿por qué no eres mi fórmula vicepresidencial? De la cual Fajardo responde que no va a ser fórmula vicepresidencial, la rechaza y dice que seguirá siendo candidato independiente dentro de su coalición Ahora Colombia en la primera vuelta. Y vemos también una batalla, no podríamos decir campal, pero sí hay una batalla por quién va a ser el líder del centro. Vamos a ver qué continúa en estos días, qué es lo que dicen, pero vemos que van a jugar separados Claudia López con su propuesta, que hace llamar a consolidar el centro como una fórmula conjunta y habla de esa unidad contra la polarización, contra un Fajardo que ha abandonado de maneras muy extrañas siempre las elecciones, ¿no? Pero que igualmente quiere seguir en esa carrera de seguir siendo el líder del centro político en Colombia. La falta de unión podría debilitar al centro frente a los bloques más sólidos, que en este caso es la derecha y la izquierda, que ya encuentran alianzas más estructuradas. Vamos a ver qué continúa en estos días frente a eso. Mientras tanto, en la campaña de Fajardo se eligió como jefe de debate a la senadora electa Jennifer Pedraz, quien asumirá desde este perfil su campaña electoral con Fajardo. Y llega Brigitte Batiz a la nómina de Sergio Fajardo, en donde muy cuestionados por parte de sectores ambientalistas, específicamente aquí en Santander, a la campaña de Fajardo como ministra de Ambiente. Por otro lado, el que no le cayó muy bien que haya vinculado a su nómina de campaña a Brigitte Batiz fue Roy Barreras, que posteó lo siguiente: los profesores no deben plagiar. ¿Se acuerda que yo propuse a la profesora Brigitte Batiz hace más de un mes? ¿O Sergio Fajardo la nombra ahora para tratar de contrarrestar el protagonismo de Oviedo? No se trata de ponerlo a competir con otra destacada figura LGTBI. Se trata de que Oviedo es y sigue siendo uribista. No es centro, es uribista. O vamos para adelante o vamos para atrás en materia de derechos. Y la derecha es un retroceso en todo. Estos están compitiendo sin ni siquiera aparecer Roy en el caso en las primeras encuestas que muestran a los 6 primeros candidatos, y el otro, o sea, están peleando cuando ni siquiera han llegado al poder por quién va a nombrar primero a la ministra Brigitte Batiz. Es bastante chistoso escuchar esta pelea de manes, pero también lo chistoso es que meten a Oviedo. Es como, no, porque Oviedo es diversidad sexual, entonces ahora quitémosle protagonismo mencionando a Brigitte Batiz, que abiertamente es una trans, que es asumido pues el tema del ambientalismo y otras tareas políticas. Tenemos a una Brigitte Batiz que habla que la minería puede ser legal, técnica y responsable, que habla que el petróleo, la explotación del petróleo es necesaria para financiar la transición y que los ecosistemas son dinámicos y admiten intervención humana. Bueno, y así se van definiendo las alianzas en las campañas tanto de la derecha, del centro y de la izquierda, cosa que es muy importante para definir el rumbo de la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo. Recordemos que las cartas ya están puestas sobre la mesa en el Congreso Nacional y estaremos atentos a cada jugada que cada candidato dé para llegar a la Casa de Nariño. Invitamos a que nos sigan en Cero a la Izquierda, en Instagram, en Facebook, en YouTube, en TikTok, y dejen sus opiniones. Si quieren alimentar este análisis, bienvenido sea. Nos veremos en una siguiente transmisión. Hasta luego.